Pero esta información es por demás importante porque esta es la base realmente del cristianismo, ¿sí? Porque el cristianismo es gnóstico, es gnóstico, ¿sí? Cuando empieza a dar un giro en el siglo II, ¿sí? Lo que se creía es por la asimilación de los teólogos gnósticos, lo que se conoce como los teólogos científicos. Gnosis viene de ciencia, conocimiento. Ya Pablo dijo, aguas con la mal llamada ciencia, gnosis, ¿sí? Ellos siempre estuvieron hablando en contra de estos que iban a venir a pervertir, que era la cizaña, que iban a venir a trastornar también, a cambiar, ¿sí? A traer la apostasía, etcétera. Y aunque no voy a dar demasiados detalles, sí voy a decir cosas que nos van a dar la pauta para saber por qué ya en el siglo III al IV fue muy fácil asimilar a los dioses romanos y a los dioses griegos, ¿sí? Fue muy fácil. Todo comenzó aquí. Las personas que estén viendo esto van a decir, ¿y este huevo qué cosa, qué es esto, verdad? ¿Qué cosa extraña es esto? Bueno, por cierto, también el judaísmo de la Kabbalah se basó en este gnosticismo para crear lo que ellos conocen como el árbol sefirótico o la sefirot. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay esferas. Y esa es una organización de aspectos divinos de el gnosticismo del siglo II, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar más o menos las divisiones de los gnósticos referente a lo que estaban escuchando de la Biblia. Pónganme atención, por favor. Vean esto lo querían los gnósticos de origen griego, que empezaron a coquetear no solamente con la religión egipcia, sumeria, griega, sino con el mensaje de la buena nueva. Y como eran individuos que a todo le entraban, ¿sí? Como eran individuos que a todo le entraban, entonces estos gnósticos empezaron a escuchar, sobre todo en Alejandría, lo que era todo Egipto hoy día, lo que era Grecia, ¿sí? Y Mesopotamia. Los apóstoles dijeron, y Pablo dijo, aguas con la mal llamada gnosis, ciencia. En el siglo II, el mensaje que iba siendo llevado a creyentes empezó a ser inquietado o de inquietud de los gnósticos, ¿sí? Del siglo II. Y como ellos le entraban a todo, cuestiones egipcias, sumerias, griegas, romanas, ¿verdad? De todos los pueblos, y tienen una combinación, ellos empezaron a simpatizar y empezaron a tomar algunas cosas bíblicas. Y entonces empezaron a querer introducir cosas de la buena nueva y obviamente las asimilaron. Por eso les digo que no que el cristianismo como tal no existió, no que el cristianismo se haya paganizado, más bien los primeros creyentes nunca se hicieron cristianos, más bien el paganismo tomó cosas bíblicas, ciertas cosas bíblicas, y resultó el cristianismo, ¿sí? Porque Crestos realmente es un término que viene del gnosticismo, el Crestos, y aquí está, ahorita se los voy a decir. Esto es gnóstico. ¿Alcanzan a ver lo que dice aquí? Lo voy a poner en verde. ¿Alcanzan a ver lo que dice aquí? Crestos. ¿Alcanzan a ver lo que dice aquí? Neuma. Neuma en griego es al latín spiriti. Spiriti. ¿Alcanzan a ver lo que dice aquí? Logos. ¿Alcanzan a ver lo que dice aquí? Zoe. Vida. En griego es el nombre que le pusieron a Eva, Java. ¿Alcanzan a ver aquí el eón? Aquí está Jesús, Isus. Le pusieron Jesús, el Jesús. Si alcanzan ustedes a ver esto, ustedes a ver, ¿qué es esto? Si esto es gnóstico, y es una propuesta gnóstica, ¿verdad? ¿Y qué son todas estas esferas? Ahorita les voy a decir. Ahorita les voy a decir. Es bien interesante. Por eso importante es cómo comenzó la introducción de los dioses al cristianismo con el gnosticismo. Entonces voy a leer esta parte. Dicen los gnósticos, eso viene de la escuela platónica, ¿sí? De la filosofía griega, ¿sí? Dice, el ser supratrascendente, a ellos le llaman así a la divinidad, el ser supratrascendente, manifestado
en entidades divinas, estas entidades, todo esto es el ser supratrascendente, dicen ellos, la fuerza cósmica, dicen ellos, manifestado en entidades divinas, eones que contienen los pléromas, estas uniones de esferas son eones, ¿sí? Y las combinaciones, los círculos son los pléromas, dicen ellos, hipostáticamente el Crestos y el Logos materializaron a Dios en Jesús. Si ustedes no sabían, se los voy a mencionar aquí. En la Biblia dice que el Todopoderoso envió a su Hijo para redimir al mundo, a las almas que estaban perdidas. Que el Hijo regresó a la diestra del Padre y Él es intermediario. Porque Valentín el Gnóstico, el gnosticismo platónico decía, como ellos metían el asunto del demiurgo, ¿verdad? Que era, para ellos es el Jehová del Antiguo Testamento, de ahí es donde viene la doctrina que el Dios del Antiguo Testamento es malo, que es vengativo, que te pide de sacrificios, que derrama sangre, que todo eso. Ahí viene esta parte del cristianismo del Dios del Antiguo Testamento malo. Entonces, Valentín, el gnóstico, decía que por un error del universo, Jehová viene a ser el creador del mundo material. Ajá. Fíjense lo que dice él. Y que entonces Dios superior, el Dios Pater supremo, dicen ellos, entonces Él se hace un Jesús volátil, como un holograma, dice, Él no toma cuerpo. Esto es lo que decían, ¿verdad? Lo que después se llamó, ¿verdad? Los gnósticos del primer siglo, del segundo siglo, de la escuela de Valentín el Gnóstico. De aquí es donde vienen los cátaros, ¿se acuerdan? Vienen los paulicinos, también está, ¿verdad? Los monofisistas, está una serie de cristianos del siglo III que se dividen de los niceo-constantinopolitanos. Ajá. Entonces, miren, número uno, por favor, aquí pónganme atención, número uno, aquí voy a poner la V de Valentín el Gnóstico, vamos a ponerle aquí, GN Gnóstico. La gran división entre ellos era de que Valentín el Gnóstico decía el Dios Pater supratrascendente, sí, a través de el Crestos y el Neuma, por el Logos se hace Jesús, pero este es un ser Neuma, vamos a ponerle aquí, Neuma, o sea, espíritu, spiriti. Jesús es espíritu, por eso viene la Trinidad. El Pater es el Hijo y a la vez es el Spiriti, pero uno y el otro no es. Pero decían los valentinianos, pero este no se hizo carne y no murió y no derramó sangre, solamente, ¿verdad? Apantalló y fue un ser supremo porque no podía entrar en el mundo material de el demiurgo, decía él. Pero luego viene el padre de la teología, ¿verdad? Que es Tertuliano. Después viene Tertuliano, y Tertuliano, que también era agnóstico, que por cierto no quedó como San Tertuliano, porque él en sus últimos años se fue con una secta, ¿verdad? Llamada los montanistas, con Montano, que él traía una onda apocalíptica y otras cosas, entonces quedó excomulgado el pobre Tertuliano. Pero es el padre de la teología, ¿por qué? Porque él dijo, el Dios Pater, aquí está, el supratrascendente, sí, se manifiesta en estos pléromas y estos eones, en la persona de Cristos y el Neuma, y a través del Logos se hace Jesús, dice Tertulianos, pero entra hipostáticamente en el mundo. Es decir, es Neuma, dice él, es Neuma, pero también es carne. Dice, porque vino a salvar a la carne. Y esto es lo que se lee en el primer credo de Nicea.
Ellos creen en lo que cree el judaísmo, que el día de la resurrección va a ser corporal y que todos los muertos que murieron en el pasado se van a levantar en carne, porque dicen ellos que el Crestos o el Dios Pater, en Crestos y el Logos y el Neuma se hizo carne para salvar a la carne. Dice Marta, es igual que el árbol cabalista. Exactamente. De hecho, la Kabbalah, atención por favor, si hay alguien por ahí, el mesianismo, efraimismo, todos estos sismos. Miren, la Kabbalah es pura filosofía de origen griego y viene también del gnosticismo. La Kabbalah no es una cosa nueva, la Kabbalah no es judía, la Kabbalah no es hebrea, aunque sea mística, esotérica y esté antibíblica, su origen está en el gnosticismo. Estos pléromas de Valentín, realmente la Kabbalah se tomó de aquí, y de aquí vienen realmente el árbol sefirótico. Aquí vienen todas las sefirot, que son las manifestaciones supuestas, ¿verdad?, del Eterno, ¿verdad? Ellos lo llaman así, ¿verdad?, de Hashem, y están manifestadas en el árbol sefirótico que va ascendiendo hasta que la persona llega al conocimiento. De hecho, el gnosticismo dice que eres salvo por la gnosis de toda esta información. La Kabbalah dice que también vas ascendiendo según los sefirot hasta llegar a Keter. De Malhut subes a Keter. Vean, aquí está el Jesús en el reino, Malhut abajo, y Keter, ahorita vamos a ver arriba cómo lo manifiestan ellos. Bueno, vean, aquí se los puse a manera de descripción, lo mismo, ¿sí? Y se los voy a ir señalando. De hecho, les puse en colores las expresiones para que ustedes vean. Vean lo que dice el gnosticismo. El Dios Supremo engendró el abismo y el silencio. ¿Ya vieron los colores azulitos? Para que no los pierdan. Abismo y el silencio. De donde surgió mente y verdad. Nous, aquí está, mente y verdad. ¿Sí? Y dice, y estas engendraron el verbo y la vida. Aquí está, el logos y zoe. También engendraron, dice aquí, verbo y vida. Hombre, miren aquí, hombre e iglesia con rosa. Estos también, el abismo y el silencio, cuando engendran mente y verdad, también engendran aparte de logos y zeus. ¿Sí alcanzan a ver aquí? Eclesía. ¿De dónde viene eclesía? Eclesía. Aquí dice eclesía. También engendraron eclesía y también aquí dice, ¿alcanzan a ver lo que dice aquí? Dice hombre. Está un poco borrosito, pero sí se alcanza a ver, ¿verdad? Antropos. Acuérdense que en griego antropos es hombre, de donde viene antropomorfismo y todo eso, ¿no? Antropos. Entonces, miren nada más que interesante. A ver, cristianos, por favor, tengan paciencia, vayan viendo de dónde vienen sus términos. Eclesía, antropos, zoe, que para ellos es Eva, logos, Cristos, neuma, ¿sí? ¿De dónde vienen? De la filosofía griega, del gnosticismo. Ahora, voy a seguir leyendo. Dice, de verbo y vida, aquí está de logos y de zoe, vienen 10 eones, machos y hembras, son todos estos que están acá, 10 eones, machos y hembras, ¿sí? Ahí están 10. Y luego dice, de hombre e iglesia nacen 12 eones, que es la sociedad perfecta, le llama el gnosticismo, de la iglesia y del antropos, ¿sí? Seres inefables le llaman. ¿Ya vieron aquí? ¿Qué alcanzan a leer aquí? A ver, voy a ver si alcanzan a leer aquí. Voy a estar subrayando esto que dice aquí. Sofía. Aquí está Sofía, la sabiduría. Elfos. ¿Qué leen aquí? Ágape. Ágape, ¿cómo? Si el ágape es el, ¿verdad? El amor de Dios y que no sé. Ágape, esto es gnóstico. No me voy a meter en todas estas descripciones porque hay una historia aquí de Sofía. Por cierto que está la Sofía inferior,
que la Sofía inferior se entristece, que porque quería conocer al Pater Supremo, y entonces empieza un problema ahí, y que de la Sofía interior nace el demiurgo, dice Valentín, y entonces viene el problema de la materia y de Jehová, y ya, aquí entran otras, cosa que los niceanos dijeron, eso no, nos quedamos a Sofía, y viene Constantino y levanta el templo de Santa Sofía. Ustedes saben que ahí en la capital del nuevo reino, del nuevo imperio romano, en Bizancio, levantan una supercatedral cristiana en honor a este pléroma de Santa Sofía, ¿sí? Por eso se llama Santa Sofía, de la sabiduría, ¿sí? Porque aquí viene todo este asunto, ¿no? Alma Molina, amor incondicional, sí, el ágape ya saben, de amoroso y los ajabados y todo eso. De aquí viene todo este espíritu también, ¿verdad? Del amor incondicional, de ama y de la gracia y todo eso. Bueno, miren, así es, Richard. Realmente es el árbol sefirótico, nada más que ellos ya tratados del judaísmo y en hebreo, pero realmente es lo mismo. Entonces, miren, ahora lo que dice aquí adelante. De mente y verdad nacen Cristo y Neuma. ¿Ya vieron? De mente y verdad, aquí está, que son estos que acá, miren, de mente y verdad nace Crestos y Neuma, o sea, Cristo y Espíriti, que en latín es Cristo y Espíriti, el cual se manifiesta en Jesús, vean, el Jesús Cristo, por eso en cristianismo le llaman Jesucristo. Miren, no crean que es otra cosa, ¿verdad? Porque de aquí se desprenden estos pléromas, pero este Cristos, esta deidad griega, miren, voy a hacer aquí, hasta acá abajo. ¿Ya vieron? Jesús, Crestos, es la combinación del pléroma, vean, esa es la deidad cristiana, ¿sí? El Pater Supreme, el supratrascendente, por este pléroma, ¿verdad? Crestos, que viene de mente, ¿verdad? Se manifiesta en el Espíritu y en Creste, y ahí viene el Jesús Crestos, niceano, por eso le puse aquí en rojo niceano. Es hipostático para salvar a la carne por medio de todos los dogmas. Obviamente después vienen los dogmas de Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios, nacido de la Virgen, que es Teótoco, que es madre de Dios. Atención, los cristianos realmente originarios por 16 siglos, 15 siglos, siempre creyeron que María es Teótocos, es madre de Dios, porque obviamente si Jesús Crestos es la deidad, ¿verdad? El supratrascendente hecho un pléroma carnal, obviamente ellos decían, pues María tiene que ser inmaculada, tiene que ser sin pecado y tiene que ser madre de Dios. Entonces, a mí me perdonan, pero si tú eres un buen cristiano verdadero, tienes que ser como estos y tienes que creer que María es madre de Dios. Si tú no crees, entonces te separaste, no eres ni de un lado ni del otro. Entonces, bueno, miren, ¿qué es lo que ocurrió? Que ya para el siglo III, los debates gnósticos con lo que querían hacer y se les antojaba hacer con la Biblia, y que decían que ya eran cristianos por la nueva Sofía, la nueva sabiduría, desplazaron por supuesto a Valentín el gnóstico, y Valentín quedó como hereje, como gnóstico. Dijeron ellos, no, es eso del demiurgo y todo eso, Jehová malo, eso como que no queda, porque pues está la Biblia y dice, pues los profetas hablaron de Jesús y en el Antiguo Testamento, porque Valentín decía que el demiurgo es realmente Satanás, manifestado en Jehová, y que él engañó a todos en el pasado, engañó a Noé, engañó porque quería destruir al mundo, engañó a Moisés, engañó a David, engañó a todos, y obviamente los de acá decían, no, pero es que ¿cómo vamos a quitar esto? Entonces dijeron ellos, Valentín no, pero el resto de el gnosticismo platónico, gnóstico por supuesto,
Ujú. Dicen ellos, pero se queda el Jesús hecho carne, ¿sí? Es decir, Jesús, dicen ellos, es la tercera persona de el ser supratrascendente, ajá, que es Cristo, Crestos, Jesús Crestos, que a la vez es el Neuma, es el Espíritu, por eso ellos dicen que es el mismo, ajá, y dicen, y obviamente estos vienen del ser supremo, de la tétrada premier, dice aquí, de la primera tétrada, ¿ya se dan cuenta? Las tétradas, ¿sí? Bueno, no quiero hacerlo muy largo, hay demasiados detalles aquí, no voy a meterme en mucho, pero esta es la base de cómo Tertuliano finalmente dijo, es que es Dios, 100% hombre, hecho carne para salvar a la carne, para resucitarnos en el día postrero y traer el reino físico en el futuro. Y entonces ellos dijeron, se queda, nos gusta esto, aquí está la explicación, Platón lo sabía, de hecho hubo teólogos en el primer siglo que decían, oye, Platón ya sabía esto, Platón fue salvo. Y otros dicen, no, pues que fue un pagano, pero él sabía todo esto, así que Platón fue salvo. Y a Platón lo salvaron. Pero obviamente lo que no estaban sabiendo ellos era de que eran el producto ya de la gran apostasía ya del siglo II al III. ¿Sí? Bueno, aquí es donde viene finalmente el primer Dios ya capturado desde los cristianos gnósticos o los gnósticos cristianos, vamos, la nueva religión de los teólogos gnósticos o teólogos científicos del siglo II al III, que primero entre ellos se pelearon. Lo primero que dijeron, vámonos por allá a la Torá, no queremos nada de judaidad, de Torá, de hebreo, nada, ¿verdad? Pero a ver, pero la gnosis nos dice, y Platón aquí que por aquí, pero luego vinieron estos dos gnósticos y dijeron, no, pero Demiurgo, y tú dijeron, estás loco, Valentín, Demiurgo no, dejaron fuera todo lo hebreo, todos los talmidim, toda la Torá, los salmos, todo. Dijeron a Valentín, tú tampoco. Y entonces los teólogos dijeron, acá nos acomodamos, vamos a ser obispos, la nueva religión. Empezaron a persuadir a los romanos, luego llegaron con Constantino, ¿sabes qué? Es la religión, y aquí, ¿verdad? Roma y todo, y los dioses. Aelio, aquí está Aelia Capitolina, pues viene desde el pasado, el dios solar, ¿verdad? El sol Invictus, la cruz de Tamuz. Y entonces Constantino dijo, fabuloso, me parece bien, oficial. Después viene Teodosio I, años después, y dice, no solamente oficial, es la religión del imperio. Amén, quien vive y a su nombre. Y todos ya saben lo que dicen, ¿verdad? En todos los templos. Constantino les manda a hacer templos, hace la gran catedral de Santa Sofía, a la Santa Sabiduría, uno de los pléromas. Obviamente mete la cruz, ¿verdad? Del sol Invictus, ahí está el Crestos en Jesús, y después está el Neuma, y después ya el Logos, y etcétera, y cristianismo a la orden del imperio. ¿Y qué hacemos y ahora verdad, qué hacemos con las fiestas paganas romanas? Pues son cristianas también. Y aquí comenzó todo lo demás. Lo que mal comienza, mal termina. Recordemos que los griegos gnósticos se dividieron en hipostáticos, o sea, los que dijeron el Crestos en Logos se hizo Jesús carne, porque bueno, por un lado la Biblia eso dice, que Mashiach iba a venir en carne, pero ellos obviamente en su teología la acomodaron y dijeron, pues esto se llama hipóstasis, 100% Dios, 100% hombre. Y los gnósticos no hipostáticos, los que dijeron, es un holograma caminando, ¿verdad? Es un espíritu volando. Bueno, los vencedores, por supuesto, en la nueva normalidad del siglo III fueron los hipostáticos, que conformaron la religión cristiana del Jesús Cristo Neuma, o sea, el Jesucristo Espíritu, que es el mismo, el Logos hecho carne y todos los dogmas cristianos secundados inicialmente por el emperador Constantino y los teólogos gnósticos. Miren, el que no conoce la historia, lamentablemente se traga todo lo que le dicen en las iglesias, en la escuela dominical, pero el que conoce la historia, y son datos duros, son datos reales, son datos documentados, todo está documentado,
el que va y le echa un ojo a esto va a decir, ¿sabes qué? Por eso toda la crítica histórica dice el cristianismo realmente es un invento. Incluso hasta se lo adjudican a Pablo por las malas interpretaciones que los gnósticos se adjudicaron, porque dicen, es que los apóstoles nunca dijeron lo otro, es que en la Torá no viene aquello, es que en los salmos es esto, en los reyes, en la profecía, en los profetas, es que nada de lo que dice el cristianismo, así entremezclado, medias verdades y muchas mentiras, no está en la Biblia. Y por eso dicen, es que el cristianismo realmente fue a partir de Constantino. ¿Y qué es cristianismo? Cristianismo no es bíblico, cristianismo es la perpetuación del gnosticismo greco-latino con dioses romanos y dioses griegos extendidos hasta el día de hoy. Entonces, esto es lo que, número uno, todavía no entramos en los dioses cristianos, ni vamos a ver todos, pero lo que les estoy diciendo es de que por eso del siglo IV en adelante se les hizo muy fácil. Pues qué bonita cruz, pues mira, Helio, el sol invencible, pues mira, Jano, pues mira, Easter, en Pascua, Easter, pues mira, el dios de, ¿cómo se dice? Cupido, ¿verdad? Hoy en las iglesias cristianas, para no decir día del amor ni Cupido, pues obviamente dicen día de la amistad, es amistoso, tergiversaciones, ¿verdad? Y síganle ahí los días paganos, las fechas, los templos era algo que los paganos no podían dejar. El único templo que había sido ordenado iba a quedar destruido y que de aquí en adelante el Eterno buscaba servidores. Pues los paganos dijeron, pero los templos, se les enseñan templos, les enseñan liturgia, rituales, ritos, ¿verdad? Una serie de dogmas, creencias, concilio tras concilio. Ahí está el cristianismo del siglo IV, aquí comienza. Entonces, no crean que eso es un invento, aquí yo no estoy formulando nada, esto es lo que ya está escrito, son datos duros, pueden investigarlos, pueden irse a Valentín el Gnóstico del siglo II, pueden ver las divisiones de los gnósticos, pueden ver los teólogos gnósticos o científicos, ahí está desde Tertuliano, todos ellos aportaron para toda esta religión nueva. Miren que para muchos a lo mejor cosas como estas son ofensivas, son molestas, son lastimosas, me perdonan porque hay personas, un día dejaron ahí un comentario, ¿verdad?, sobre cuando hablamos de las mentiras de las religiones, viene una señora, ¿verdad?, y dice, es que hay que decirlo con ajabá, ¿verdad? No sé dónde, de Sudamérica es. Hay que decirlo con ajabá. Hay que ver de dónde nos sacó Dios y que no sé qué. Y por así como que hay gente que no le gusta escuchar las verdades crudas. Como que les gustan los eufemismos, como que tratas a la gente así como que, ay hermanito, eres paganito, pero no te preocupes, ¿verdad? Yo te amo y espero que cambie. O sea, que quieren que la gente, como si cuando vino les hubiera dicho a los fariseos, hey fariseos, malitos, son unos malitos, ¿verdad? Hipocrititas, feitos, pero no se molesten por favor, pero son como serpientitas bonitas, ¿verdad? Son hijos de la serpiente, pero bonitos, no se me vayan a molestar. Como que la gente quiere que cuando hablemos de las verdades las finjamos y las maquillemos, ¿no? Pero tú no puedes decir el gnosticismo es gnosticismo y es gnosticismo bonito, simpático. O sea, tú no puedes decir es que el Crestos, ¿verdad? Es que es Cristo, ¿verdad? No, es que el Crestos es gnóstico, platónico. Es de Valentín el gnóstico. Entonces no puedes simular y fingir. Entonces, también perdónenme, de verdad yo, miren, no puedo decirlo de otra forma, porque nunca falta gente que hay el ajabá de Dios, ¿verdad? Y que no sé qué, y hay que decirlo, ¿verdad? Bonito, para que no ofender, con amor y todas estas cosas. Bueno, si alguien está esperando algo aquí, lo siento, aquí las cosas se dicen como son. Nada de que hay bonitas culebritas, ¿verdad? Simpáticas, pero bueno, no. Serpientes, hijos de su padre el diablo, les dijo, generación de víboras, de áspides, sepulcros blanqueados. Entonces, las cosas como son, ¿sí?
Si a nosotros nos han llegado como son para sacudirnos, pues tienen que entregarse como son para sacudir a los demás. Si alguien no quiere ser sacudido, entonces que se vaya por favor a las iglesias a celebrar esto y ahí que les den su abrazo. Si alguien está buscando cosas románticas, cosas, ¿verdad?, emocionales, sincretistas, pues cada quien es libre, ¿sí? Aquí es para yo darles a conocer de dónde viene, y estos son datos duros, otra vez pueden ustedes averiguarlos, ahí está, busquen el gnosticismo del primer siglo, el gnosticismo platónico, el gnosticismo también de la época medieval, el Zohar, que es la Kabbalah judía, también, todo esto es lo mismo, nada más que con otras palabras, ¿no? Bueno, déjenme leer algo por acá. Bueno, el apego a la humanidad, la rebeldía, dice, Constantino convirtió en catedrales a iglesias todos los templos paganos y al mismo tiempo los dioses paganos los hizo santos, así es. De hecho, la famosa iglesia de Santa Sofía, que hasta el día de hoy existe, hoy día, porque llegan después los otomanos, ¿verdad? La toman y hoy día es una mezquita, ¿no? Se imaginan, ahí está el juicio, ¿no? Pero Constantino dijo, este templo va a ser ahora para Santa Sofía, un pleroma de la deidad suprema, del Deus Pater, y listo, ¿verdad? Y ahí viene todo. Eso es realmente cristiano, que después de ser niceo-constantinopolitano, después fue Vaticano, ¿verdad? Y hoy día se conoce como protestantismo, pero es lo mismo, son las hijas de la ramera, ¿no? Bueno, ¿qué más? A los pastorlobos y apostolobos omiten esta verdad, con su teología pretenden blanquear y santificar el paganismo y hacerlo cristiano. Exactamente, por eso luego, ustedes saben, cuando estos pastoriles que vienen que Dios nació, y tú dices, ¿cómo que Dios nació? ¿Cómo que Dios nació? Bueno, el Dios griego, ¿verdad? El Pater supremo, pues solamente, ¿no? En el Crestos, en el Jesús. Eso que está diciendo la gente no tiene idea, o a veces sí saben los pastoriles, pero lo que están diciendo es gnosticismo. Por eso los que defienden Navidad, por eso les dije del fariseísmo pastoril. Los que defienden Navidad, nativites, todo eso, y que no es malo y que no es pecado, y que algún día nació, todos esos dicen nació Dios. Y este es el punto. Bueno, ¿qué más ponen acá? Es que hoy para el mundo la verdad la determinan las percepciones, sentimientos y no la escritura. Es correcto, ¿verdad? Lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Bueno, dice, eso yo lo leí y está en la historia de Hermes. Ahorita vamos a hablar de Hermes, uno de los dioses del cristianismo. Giovanna Guay dice, lo más triste es que los líderes lo saben y no dicen nada. No, porque en el momento que les quiten a sus feligreses esto y les dicen, ¿sabes qué? Les engaña, pues se van y se quedan sin sueldo. Realmente estos son puros asalariados, ¿verdad? Están entregados a Satanás y las mentiras. Obviamente si dicen las verdades se van a ir todos y se van a quedar ellos en bancarrota. Entonces por eso, como son asalariados y no les importa las mentiras, son hijos de su padre el diablo, pues por eso viven de mentiras. Por eso son pastorlobos y apostolobos, ¿no? Eso sí es más claro, ¿no? Imagínense qué pensamiento tan retrógrada, ¿no? Imagínense lo retrógrada de la gente. El Señor me va a juzgar, como diciendo, sí, al final me va a destruir, gracias. Tú dices, espérame, si para eso vino el Mesías, para librarte de la destrucción, no sabe lo que es destrucción. Entonces, bueno, así está la gente, imagínense. ¿Qué más? La ignorancia ya no es por omisión, es por elección, definitivamente. El que no sabe la historia está condenado a repetirla, etcétera, etcétera. Comentando aquí, yo me casé del cristianismo, donde predominaba el quedar bien que la verdad, dice, les encanta la salamería, todo esto, Josué dice, hoy todo el mundo se adolece con cualquier cosa que se le diga y que esté en contra del sistema, dice, y dicen usted, es bien negativo, amargado, cavernícola y falto de amor, pobre sus hijos, ¿verdad? La gente, esta generación es generación de cristal, no les puedes decir algo, ¿verdad? Que vaya en contra de lo que están diciendo, porque ya se molestan, ya se sienten ofendidos, no pueden, su ego es mayor, su orgullo es muy grande, su jactancia es demasiada, entonces no les puedes dar una realidad porque ya se sintieron, ¿sí? Pero bueno, ya es problema de la misma formación religiosa, ¿no? De que los tiene todos amelosados, ¿no? Bueno, dice Alma, y los cristianos todavía esperan imagínense,
Todavía están esperando la apostasía. No se dan cuenta que son el fruto de ella ya, ¿no? Antonio García dice, el cristianismo es puro gnosticismo, por eso enseñan la autosugestión. De hecho, porque en todo el sincretismo viene esto, ¿verdad? Del misterio, ¿verdad? El poder de la palabra, ¿verdad? Todas estas cosas vienen de ahí, egipcio y griego. En fin, muchos comentarios. Dice por acá, mientras estén diezmando, ¿verdad? Y ofrendando, aunque anden mal, les contemplan el pecado, así es. ¿Sí? El inicio de la adopción de los dioses. La Biblia dice que el Eterno envió a su Hijo, ya sabemos todo lo que dice, ¿verdad? Por cuanto amó el Eterno al pueblo, al mundo que ha dado a su Hijo, para que el que en él cree no se pierda, etcétera. Pero vienen los gnósticos y dicen, Dios nació. Por eso los peces beben en el río, porque vieron a Dios nacer. Bueno, ahí hay del pasado uno de los prominentes tertulianos, y aquí hay un individuo que, bueno, aunque algunos ya lo identifican cuando le ven el peluquín, dicen, yo no sé esto, la verdad, yo no sé su persona y cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Pero bueno, si hace eso, pues también es pura pantalla, pero bueno. Este es de los defensores y muy respetable su persona, su vida, su gente, yo qué sé. Pero al menos en México, y lo digo por México, en un país de más de 100 millones de personas y la gran mayoría cristianos o católicos, que es lo mismo, él defiende la nativitis, él dice no es pecado, y él dice Dios nació. Y él no lo dice por convicción, ni porque lo dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios nació, o el Elohim nació, o el que es nació, no dice. Fue emanado en la eternidad. Aquí vino a manifestarse en hombre, ¿sí? Pero él ya vivía antes. Pero bueno, aquí está Tertulianus, y hoy día al menos el pastoril más prominente de este país, que defiende la nativitis, dice Dios nació. Ahora, desde Tertuliano entonces hasta el día de hoy, no sé en qué otros países, aquí en México pongo una figura prominente de las hijas de Babilonia, que es que ya saben ustedes, bueno, él presume de doctorados, ¿verdad? De teología, de muchos años, él presume de... Pero bueno, independiente, desde Tertuliano, que en la Gnosis él dijo, Dios nació, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu, y luego viene la Madre de Dios, Teótocos. Hasta el día de hoy, los contemporáneos dicen Dios nació, ¿sí? Dios nació. Aquí se manifiesta la incorporación de los dioses. ¿Sí me estoy explicando? Lo que el cristianismo o el paganismo tomó de aquellos creyentes es un sincretismo. Y realmente el Todopoderoso, Ejía Sherejé, nunca nació. Él es eterno. Él ni siquiera es carne, ni siquiera se ve. Él es supremo. Él es todo en la eternidad. No puede nacer, ¿sí? Así que él engendró a un hijo en la eternidad. Él emanó a Mashiach, el cual es el origen del resto de las cosas. Por medio de él hizo todas las cosas. Eso dice la Biblia. Y luego él se hizo hombre para redimir a las almas, ¿verdad?, en pecado. Eso dice la Biblia. Cuando ustedes ven el gnosticismo, ustedes dicen, esto no es lo mismo. Entonces, el Dios que ellos dicen que nació, realmente es el Dios supremo griego, por medio de los pléromas y de los eones, en un fulano llamado Jesús, que Constantino con su gente deificaron, ¿sí? Y ahí empezó la nueva religión. Mi interés primario, y sobre todo para los cristianos, con todo el respeto que se merecen, porque muchos tienen mucha fe y creen todo, es de que no se traguen todo entero. Es de que digan, a ver, yo tengo mucha fe, yo creo y he creído todo lo que me digan, pero voy a hacer un alto. Y decir, a ver, estoy creyendo en un sincretismo gnóstico del siglo III, después de que se pelearon con Valentín, y los teólogos resolvieron este sincretismo y empezaron a añadir dioses. Si tú eres un cristiano sincero, verdadero, y dices, sabes que yo quiero conocer cómo es,
entonces la Biblia dice otra cosa. Porque el engaño de Satanás, la cizaña fue justamente que una vez traído el reino y traída la revelación, justamente él usó verdades para entremezclarlas y engañar al mundo, ¿verdad?, con sistemas religiosos. Yo sé que para algunos es muy pesado escuchar cosas de estas y decir, ¿cómo? Pero la iglesia, pero los hermanos, pero el pastor, pero, ¿verdad? Yo recibí a Cristo y oré y esto y hasta milagros. Ya hemos hablado de esto, hay falsos milagros, hay falsas señales. El enemigo está a todo para mantener a la mentira, llevar a perdición, etcétera. Ya el sistema de templos, de dogma, todo eso es parte de lo mismo y es parte del engaño. Entonces, bueno, lo que yo estoy diciendo es informaciones que ustedes pueden, como aquí Aníbal, ¿verdad? Dice, ¿dónde sacan esa enseñanza? Bueno, si es de la Biblia, ¿verdad? Desde la Torá, los profetas, los salmos, el Mesías, sus emisarios. Si es del paganismo, pues obviamente en las culturas paganas, ¿verdad? En los diccionarios, sobre todo en los documentos hoy día ya conocidos, ¿verdad? Rescatados del pasado. Ahí es donde se saca esta información. Bueno, mi intención hasta aquí es, después de que ya sabemos muchas cosas sobre el Jano nuevo, es saber cuál fue el punto en donde este sistema llamado cristianismo, niceo-constantinopolitano al principio, ¿verdad?, de los teólogos, es que empiezan a colocar las deidades en la nueva religión, no solo oficial, ¿sí?, no solo legal en el imperio, sino oficial con Teodosio I. Entonces, mi intención hasta aquí es yo demostrarles que el gnosticismo está presente, aunque Pablo dijo, cuidado con la falsamente llamada ciencia, gnosis. Cuidado con la falsamente llamada gnosis, ciencia. Los teólogos gnósticos, científicos, son los que estaba advirtiendo Pablo, aguas, porque van a venir, Pedro dice, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo también dice, en Éfeso, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? Los que van a negar al Mesías, los que van a introducir herejías destructivas, ídolos. Juan dice, cuidado con con los falsos maestros. Juan dice etcétera, los idólatras, aléjense de la idolatría, etcétera, etcétera. Desde que Tertulianus, el padre de la teología, lo formuló, a él se le agradece en el catolicismo la Trinidad. Hasta el día de hoy todos los pastoriles por todos lados sostienen lo mismo, ¿sí? Esa enseñanza de Tertuliano y los teólogos gnósticos y de los sistemas templarios cristianos niceo-constantinopolitanos. 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, vean, y evita las palabrerías vacías y profanas, ¿vean?, vanidosas y pecaminosas, ¿vean?, y las objeciones de lo que falsamente se llama gnosis. Si ustedes van al griego, se van a encontrar la palabra gnosis. Gnosis. En aquella época estaba ya viento en popa el gnosticismo. Y algo que dijo ahí a Timoteo es aguas con la gnosis. ¿Y qué pasó en el siglo II? Justamente los teólogos gnósticos. Ahí viene, ¿verdad?, el asunto. Bueno, ahí está, 1 Timoteo 6:20. Dioses, ahora sí ya vamos a entrar en algunos de los muchos dioses adoptados en este sistema. El gnosticismo cristiano griego dio continuidad al padre de los dioses, Zeus, proveniente de Deus, que es Dios en la cristiandad. Yo aquí lo he dicho muchas veces y yo no sé hasta qué momento alguien ya, porque no es cosa de persuasión, es cosa de discernimiento. El concepto Dios, incluso en la judeidad, lo usaron, ¿verdad?, para referirse a los griegos que hablaban de Zeus. Esto es lo que encontré en la Wikipedia, no sé si hay más información, tiene que haber por todos lados. Miren, Zeus, vean, poéticamente llamado con el vocativo Seu, pater. Vean, Zeus padre o Dios padre, imagínense. Es una continuación de Zeus, el dios protoindoeuropeo del cielo diurno, también llamado Deus Pater o Padre Cielo, que en los sumerios es Anus, ¿verdad?, o An, el dios del cielo, ¿no? Vean,
el dios es conocido bajo este nombre en védico. Diaus, no sé cómo se pronuncia esto, en latín como Júpiter, de Júpiter, derivado del vocablo pie, Diopeter, ahí está, vean, Diopeter, que es lo mismo de Dios Padre, Júpiter, fíjense, es lo mismo, derivado de la forma básica Diu, brillar, y en la mitología germánica y nórdica, también nórdico antiguo, Siu, junto con latín, vean, junto con el latín Deus, Dius, dis, variación de dives, de sustantivo relacionado a deivos. Para los griegos y romanos, el dios del cielo era también el dios supremo, ahí está, griegos, el dios supremo, supratrascendente, mientras que esta función era desempeñada por Odín entre las tribus germánicas, por lo que no identificaban a Zeus Júpiter con Trin o con Odín, sino con Thor. Zeus es la única deidad del panteón olímpico cuyo nombre tiene una etimología indoeuropea tan transparente. Cuando la gente dice Dios, Dios mío, y Dios te ayude, y ay Dios, y Dios por aquí, por allá, la gente, ustedes saben que acá de mi lado no van a encontrar ni en las grabaciones más primarias que yo me refiero al Todopoderoso, al Eterno Elohim, con esta palabra, porque todos sabemos que realmente los griegos gnósticos, cuando empiezan a asimilar lo que creen de la Biblia, entonces dicen, aquí está Zeus Pater, Dios Padre. Es el Dios de los dioses en los griegos. Y entonces, por eso viene esta definición, ¿verdad? Dios. Ay, Dios, y cuando la gente no sabe, de veras es cosa que la gente necesita reconsiderar. Ahora, esto tampoco es de persuasión, esto es de discernimiento. Cuando alguien ya tuvo el discernimiento va a decir, ¿cómo estuve cargando con esta palabra toda mi vida? Porque lo que la gente está ignorando es justamente esta apostasía, este sincretismo que hace una asociación. Vamos, hasta los judíos la usan. Pero pues ya saben, en el judaísmo no hay discernimiento. El judaísmo también trae el gnosticismo griego en la Kabbalah y trae un montón de cosas de Sumeria. Entonces ellos no tienen ningún problema en decir también Dios, ¿ah? Cuando se refieren a Shem. Entonces, todos sabemos de entrada aquí que esta palabra de esta deidad está introducida en las Biblias en todos lados, y yo no sé, aquí sí, miren, yo me declaro en el caso sobre lo que el Todopoderoso está diciendo en los cielos, cuando alguien se refiere al Todopoderoso como Zeus o como Deus o como Dios, ¿verdad? Puesto que en la Biblia el Eterno dice que iba a quitar el nombre de los dioses falsos, y además Él dice que, ¿verdad?, su nombre es el que existe, el autoexistente, ¿verdad? Jamás mencionó Dios, nunca Él mencionó esto. Él hablaba en hebreo de entrada, y cuando se refería a las cualidades de Elohim, decía Todopoderoso, el Todopoderoso, Padre, el Padre que está en los cielos, pero jamás se refirió a Deus, ¿sí? Porque obviamente esto era contrario, griego, ¿verdad? Y bueno, el punto entonces en este que voy es esto, es que una vez introducido el gnosticismo griego, que introducen a Crestos en Logos, personificado como el Jesús, así le llaman finalmente, también empiezan a introducir, bueno, y entonces ¿cuál es el Pater? Pues el Pater, dicen ellos, es Dios, Deus, Zeus, indoeuropeo. ¿Se dan cuenta? Nórdico y todo lo demás asociado con hasta los romanos. Ius, Dios Peter. Vean, ahí está Júpiter, que es en Roma la misma deidad, el padre de los dioses, es Diupeter. ¿Qué les parece? Júpiter viene de Diupeter, Dios Padre, el Padre del cielo. Entonces, es lo mismo. Entonces, es una asociación del Dios Padre, y dijeron, pues, si el Jesús habla del Padre, que está en los cielos, dicen, pues es Dios Padre. Y ahí viene la abominación, la mezcolanza. Dice Franco en portugués, se pronuncia Deus, ese viene más directo del latín, ¿verdad? Deus. Entonces, bueno,
Esto ya lo hemos dicho antes aquí, solamente estamos diciendo, este es uno de los dioses en el cristianismo. Ya dijimos aquí, el cristianismo no es bíblico, es un sincretismo y es la perpetuación de los dioses grecorromanos desde el siglo IV. ¿Ok? Lo voy a repetir porque todavía mucha gente dicen, es que la iglesia y es que el cristianismo, es que no existe iglesia, no existe cristianismo, existe un sistema sincretista desde el siglo IV, que es la perpetuación de los dioses grecolatinos. ¿Sí? Si alguien todavía cree que hay, que el cristianismo, que por aquí, por allá, me perdonan, pero es una distopía. ¿Sí? Es una creencia inventada y aceptada como verdad y han vivido una distopía, simple. Déjenme tomar un poquito de agua. Voy a ver los comentarios. Y bueno, como les digo, hoy día en la información pueden buscar esto, no crean que es una cosa mía. Esto es algo que todas las informaciones hoy día corroboran las culturas antiguas y las deidades del pasado. Dice por acá, tendrá que ver algo con Pater, Peter, Pedro. Bueno, no, ahí coincidió la palabra piedra, con Peter y Petros. ¿Sí? En hebreo es Even. Lo tradujeron obviamente después al latín y le pusieron Peter, piedra. Se supone que viene de piedra, no de pater. Entonces, Peter es una cosa piedra y pater es otra cosa padre en el latín. Entonces, no creo que tenga que ver con eso. Pero bueno, ahí también viene otro cambio, ¿verdad? De kefa, del piedra después a el Peter. Siguiente dios de la cristiandad. Aquí le puse un tache, aquí le tapé porque obviamente, aunque es una escultura, pues obviamente estos perversos pues hacían a sus deidades ahí desnudas y ya saben, pura profanación, ¿no?, de los cuerpos. Hermes, donde viene la hermenéutica, es el conocimiento de los pastoriles, es el conocimiento revelado de los pastoriles, de los cementerios teológicos, los cementerios teológicos, bueno, los seminarios teológicos les llaman, ¿no? El mensajero de los dioses lleva el mensaje y el significado de los dioses, que es la teología, ¿sí?, y la hermenéutica. Vean lo que dice aquí la Wikipedia, ¿no? Dice, en la mitología griega, Hermes, en griego antiguo, es el dios olímpico mensajero de las fronteras y los viajeros que las cruzan, del ingenio y del comercio en general, de la astucia de los ladrones y los mentirosos. Con razón. Y el que guía las almas al inframundo, al Hades. En la posterior mitología romana era denominado como Mercurio, hijo de Zeus, y la Pléyade Maya. Ahí está, es hijo de Zeus y de Maya. El himno homérico a Hermes lo invoca como el de multiforme ingenio, polítropos, de astutos pensamientos, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales dioses. Hermes también es protagonista de muchos mitos, como por ejemplo el de Filemón y Baucis. Aguas con los mitos, ¿verdad? La mitología. ¿Qué les parece? Bueno, también viene, sí es una deidad que viene también de los cultos egipcios, ¿verdad? En donde hay un individuo también que se le reconoce como el que viene a dar el conocimiento. En el sufismo también se le reconoce como que él revela los misterios. Este Hermes es el mensajero de los dioses que supuestamente trae la revelación a los hombres y corre a la velocidad de la luz. Vean, aquí es donde toma la pantalla grande la figura de Flash. ¿Se acuerdan de Flash? Hermes Trimegisto, es en egipcio. Bueno, es un individuo, supuestamente una especie de deidad, que también da la revelación del gnosticismo. Por cierto, este es el que viene a dar el conocimiento de la gnosis a los mortales. Vuela a la velocidad de la luz, es Flash Gordon, y trae aquí, vean, un báculo de el asunto de la medicina, ¿verdad? Y se supone que trae la ciencia médica, el conocimiento,
destapa la información de los dioses y enseña a los mortales justamente la gnosis. Y de aquí viene el gnosticismo, Platón y todo lo demás, y aquí vienen los seminarios teológicos que hacen una mezcla entre cosas bíblicas y cosas de los dioses paganos. ¡Qué tremendo! Fíjense nada más. Vean los griegos lo que hacían con los apóstoles, vean, en Hechos 14:12. Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus y a Pablo por el dios Hermes, porque era el que hablaba. ¿Se dan cuenta? Lo identificaron como es el que habla, el que trae la información de los dioses, es el que viene y vean, los empezaron a idolatrar. Fíjense nada más. Dice Franco, para mi papá que es pastor, Hermes es un gran sabio. Vean qué paganismo tan terrible, ¿se imaginan? O sea, realmente la gente tiene el problema de la conceptualización y la falta de entendimiento y de la historia, ¿eh? Ahora, yo sé, cristianos van a decir, ay no, pero nadie adora, nadie da culto, nadie esto, nadie el otro. Bueno, yo sé, el caduceo, gracias Adrián, el caduceo es el que trae en la mano a Hermes. Miren, yo sé que los cristianos van a decir, ay no, pero ni en cuenta, yo ni sabía, no, yo Dios nada más, y Jesús, y la Santa Trinidad, y listo, pero lo que no se dan cuenta que el cristianismo teológico por dogmas y filosofía es toda la carga de la escuela, vean, sincretista hermenéutica de Hermes. En fin, todos sabemos, déjenme decirles algo, yo que estuve en la cristiandad y que en algún momento aspiraba al seminario teológico, pues ya tenía anticipado, ¿verdad?, de teología, ya sabíamos que ahí se enseñaba teólogos, vean, teos, deos, Dios, o teo también dicen por ahí, ¿verdad?, Deus, Dios, Zeus, logos, la palabra o el estudio de. Entonces ya de entrada ya te metiste en problema en la escuela griega, teólogos. Y luego Hermes, hermenéutica, imagínate, ¿no? Filos, sofos, filosofía gnóstica. Oyes, entonces ¿qué van a estudiar los seminarios? Pues pura cuestión griega, ¿no? Homilética, poder hablar para persuadir de todas estas mentiras. Oyes, exegética, pues nomás para lo que les conviene, sí, momentos históricos, pero de ahí en más se van por otro lado, nada más llegan al primer siglo y se van por la tangente, ya de ahí todo es espiritual, todo es misterio, ¿no? Entonces ya no van por la historia como debe de ser, entonces ¿de qué sirve la exegética, no? Entonces vean, teólogos, hermenéutica, homilética, filosofos, filosofía, o sea, amor a la sabiduría, sofía, también de los plérumas. Entonces tú dices, a ver, ¿qué son los seminarios teológicos? Son escuelas grecolatinas con puro gnosticismo, usando la Biblia para engañar a la gente, pero enseñando finalmente doctrina grecolatina. Apologética, vean, la defensa de Apolo, básicamente, ¿no? Apologética, ¿no? Y luego salen con todo lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Escatología, que por cierto la mayoría llama escatología, que ahí tiene que ver con el estudio del excremento, ¿no? Escatos, pero bueno, dicen que la palabra correcta es eschato, para que digan sobre eventos futuros, pero lo más interesante que escatología quedó a un lado y se pronuncia mucho escatos, pues básicamente estudiar la basura del futuro, que es puro dispensacionalismo. Entonces ya desde entrada ya hay un montón de cosas que tú dices no coinciden nada, son puras tergiversaciones, es pura filosofía griega. Hermes entonces era, y la hermenéutica dice que es la doctrina que revela, inspira y da a conocer, dicen, los misterios de Zeus o Dios, ¿eh? y todo esto, ¿no? Al final entonces ahí está metido, esta deidad está metida. ¿Por qué? Porque los cristianos gnósticos, obviamente los teólogos gnósticos, pues no podían agarrar de otro lado, tenían que tomarse de las deidades griegas. Por eso también, y no vamos a hablar de Cronos, pero ahí está metido Cronos, ahí está metido las musas griegas. No voy a hablar de las musas griegas y todo, pero ahí viene la música, las musas griegas. Ajá. No voy a hablar de Kairos también, ¿verdad?, que es otra deidad del tiempo limitado, etcétera. Hay muchas deidades, ¿sí?
todas están relacionadas a los griegos. Pero bueno, después tenemos al divino niño Tamuz, que aquí ya ni poner información está de más, ya conocemos, esto ya todo el mundo ya lo sabe, realmente ese supuesto milagro, ¿verdad? De Semiramis, y luego se pasó a Egipto, y luego se pasó a todos lados, el nacimiento del divino niño, milagrosamente, ¿verdad? De esta mujer, engendrado por Nimrod, etcétera, todo el culto pasado. El divino niño, cuando hablan de que vieron a Dios, a los peces beben en el río por ver a Dios nacido, ya está la carga, ¿verdad?, de toda la deidad tamucera del divino Dios, el divino niño nacido. ¿Cierto o no es cierto? Esto es algo que ya de plano, bueno, toda la gente hasta el día de hoy ya sabe, ¿sí? Ya sabe. Ese día está toda la cristiandad. Feliz Navidad. Ahora, miren, yo no sé en sus países y ciudades. México es un país hipercristiano. México es un país hipercristiano, católico guadalupano, tronadera de cuetones y explosivos, y empieza a llegar el olor a pólvora, y uno tratando de conciliar el sueño, y saben, me quedé pensando, ¿verdad? Esto es el cristianismo. ¿Sí? Pero tú les dices, miren, ya viene Pesaj, viene Matzot, viene Shavuot, y repudian todo esto. Pero les dices Navidad, ¿verdad? Y los regalos, y la fiesta, y la desvelada, y la borrachera, y eso aman. Y los cristianos evangélicos se unieron a eso. Sí, son más discretos, ya son más educados, ¿verdad? Pero ahí están celebrándole. Están celebrando esto, ¿sí? Al niño Tamuz, al Helio Capitolino, al sol invicto. Están celebrando a todas las deidades del pasado, invernales, del día más corto del año, ¿verdad? Ya, esto ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos que este es el que realmente celebra. Ahí está la Virgen María, y ahí está Tamuz, Jesús, Tamuz, hasta suena casi lo mismo, ¿no? Tamuz, Jesús. Por eso León ya está con formación, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Pues ya, ¿qué le falta? Cámbiale la J y ya, pues, Jesús casi, ¿no? Entonces, creo que ya también, ¿verdad? Dicen, desde las posadas, todo, creo que en toda Latinoamérica son los más perdidos, ¿no? Por eso dicen, a ver, ¿por qué los países católicos son los más arruinados, ¿no? Por religiosos, por ignorantes, lamentablemente, ¿no? Además contaminando el ambiente, gastando sus dineros en eso, o sea, puras comilonas, y el otro enfermos, y luego con peso, con kilos de más, ¿no? Bueno, es lamentable, pero la cristiandad, aunque dicen, sí, ya sé que no nació el 25, sí, ya sé que, pero algún día nació y vino Cristo y nació Cristo y quién sabe qué, no les importa en lo absoluto, de verdad, totalmente frívolos con la información, y les importa un cacahuate. No se dan cuenta que todo esto es parte de la apostasía y el sincretismo del gnosticismo y de todas las religiones y todos los dioses. Y aquí metieron a esta deidad que del pasado supuestamente cristianizaron las fiestas paganas, pero lo que hicieron es perpetuar las fiestas paganas en la nueva religión constantinopolitana. Entonces, a mí me perdonan, pero estos dioses están metidos ahí, ¿sí? Directa o indirectamente. Y aunque los cristianos, ya sabemos, los cristianos tienen un problema, ¿verdad? Que dice que son frívolos. No importa, mira, Dios conoce nuestro corazón, y además sabe que no lo hacemos para Tamuz, y lo importante es la familia, y que algún día nació, ya saben los pastoriles, ¿verdad? Que nadie te quite la Navidad, que no sé qué, y que lamentablemente los cristianos son igual que los pastores, frívolos, ¿verdad? No le ponen importancia a esto, dicen que no pasa nada, que al final todo es mundano y pagano, y que feliz Navidad. Aquí por eso, cuando habla de las verdades, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga, punto. Hay gente que no va a tener oídos para oír, que va a seguir con pues lo que ha heredado de sus padres, mentira y vanidad, como ya leímos ahí en Jeremías. Siguiente deidad,
Helios. Helios, el sol invencible y el Jesús solar. Mucha gente también ignora que después de confirmar o conformar este Dios supremo, ¿verdad? El Dios Pater, en los pléromas, en los eones, en el Jesús, los griegos, los latinos dijeron, pues celebrémoslo en el día de Helios, del sol invictus. ¿Sí? Ahí está la deidad Dionisio, Helios, Jesús, el sol invictus, la cruz de Tamuz también. Es un Dios. Vean la cristiandad por todos los siglos. Hoy día los evangélicos no se salvan de asociar un dibujo de un Jesús, Helios. Vean el sol atrás, la seña en los dedos, todo esto, ¿verdad? Agnóstico. Sí, me perdonan, pero aquello que le llaman Jesús y que le adoran, que le cantan, que le oran, que no sé qué, que mezclado con la Biblia, realmente su concepto original está en Helios, el sol invencible, que adoptaron y que le pusieron la cruz, ¿verdad? Que adoraba Constantino, y todos ellos dijeron, celebrémosle, se le celebra su nacimiento el 25 de diciembre, Nativitis, y de ahí por eso son cristocéntricos, ¿sí? Jesucristocéntricos. Es el día de Adviento, le llaman, el advenimiento del Cristos hecho carne. Y obviamente ellos lo celebran en grande. ¿Por qué? Porque dicen, se hizo carne en la hipóstasis. Cuando se hace una hipóstasis, dicen ellos, esto es lo más maravilloso. 100% Dios, 100% hombre, el sol invencible. Y de ahí en adelante eligen el Dominis, domingo, porque es el Dios el día del sol. Dominis, el Señor, el sol. Obviamente todo lo que viene en adelante tiene que ver con el sol. Muchos comentarios aquí, dice, los adventistas también celebran estas fiestas con pino y todo, dice, pero sin carne, dice Leonil. Bueno, los adventistas vienen obviamente de la reforma protestante, viene de otra reforma, ¿verdad? De los puritanos contra los luteranos, después viene de otra reforma y se hacen vegetarianos y bueno, celebran lo mismo. Pero como son vegetarianos, pues no incluyen el lechón, ¿verdad? Ni la res, ni nada. Se comen ahí sus carnes de, ¿cómo se llama? De soja, ¿verdad? O de soya le llaman. Bueno. En fin, Dominis Deus, ahí está, ¿sí? El Señor Deus. Así que aquí está, es la realidad, ¿sí? Es Helios, el sol invictus. Por eso cuando viene Adriano y conquista y toma otra vez Jerusalén por aquella necedad de los judíos, le llama Aelia Capitolina, ¿sí? Porque él se llamaba Helio también en honor al dios Sol. La capital de Helios, del Sol, es Helio, Jesús y Tamuz. Y ya después Constantino se lleva dizque la cruz y la pone allá en Bizancio, en la Suprema Catedral de la Santa Sofía. Imagínense nada más. Puro paganismo. Bueno, dice por aquí Adrián, de ahí el catolicismo representa la bendición de Helios en un disco solar en la cabeza. Así es. Y también lo que le llaman el Santísimo, la hostia, etcétera. En las iglesias cristianas, los templos, siempre fue clásico el sol también, el ojo, la pirámide y el obelisco. Todo de corte egipcio. Siguiente deidad, Ishtar, la diosa feminista inspiradora de las cristianas evangélicas. Cuando hemos hablado de esto, muchas hermanas hoy día ya transformadas dicen, ay, qué pena, qué vergüenza, yo me la pasaba poniendo en mis muros puras enfermedades de estas. Ishtar es por supuesto la diosa de la guerra, de Babilonia, de Sumeria. El judaísmo la introdujo en el libro de Esther, ya hemos hablado de esto, el libro de Esther, Ishtar y Marduk. Y aunque los cristianos lo tienen un libro como que bueno, ahí está el antiguo, pero obviamente las mujercitas, ¿verdad? Toman
lo que es propio para su religión. Y si ustedes buscan esto de guerrera de Dios, de veras, es impresionante. Ustedes van a googlear y le ponen guerrera de Dios, sale cualquier cantidad de todas estas ejemplificaciones de Ishtar, la mujer maravilla, acá con la sangre, así como si la sangre fuera maquillaje nada más, porque qué mujer va a estar ensangrentada así muy valiente, ¿no? Suave, suave, dice, ay, a ver, perdón, suavecito, no vaya a ser que alguien se ofenda, ¿verdad? Las hermanitas feministas, este, ¿verdad? Con sus imagencitas decoraditas ahí, selfies. No temas, el Señor está contigo, guerreras de Cristo. Cuando tienes corazón de guerrera, rendirse no es una opción. Guerrera de Dios, guerrera de Dios. Dice por aquí, mujer guerrera y virtuosa en el nombre de Jesús. Y soy una, ¿qué dice? Princesa y guerrera, y fui marcada para ser, para su gloria, dice, ¿verdad? Mis marcas y cicatrices, que dice ahí, son parte de mi testimonio para yo mostrarle al mundo entero que fui una mujer rescatada de las tinieblas a la luz admirable. Dice, si Dios lo hizo, y todas estas cosas, ¿verdad? Un sincretismo. Tú dices, ¿en dónde ves en las mujeres alumnas del Mesías en el primer siglo estas alusiones enfermizas? ¿En dónde decían, soy una guerrera de Dios? Bueno, entrada, bueno, ya saben, de Deus. ¿Por qué? Porque Ishtar realmente daba culto al dios Pater sumerio, ¿eh? Era guerrera de Dios, sí, ¿sí? De los caídos, porque ella es de los caídos, era la diosa femenina, ¿no? Y feminista, ¿no? Entonces, realmente todas estas alusiones de muchas evangélicas no tienen ni idea, porque las características de una mujer bíblica ustedes ya la saben. A ver, las hermanas que están aquí ya saben las características de una mujer bíblica. Y lo menos es cruces, espadas, lanzas, sangre, caparazones, guerras, luchas. Lo menos que es eso. ¿Sí? Si hay hermanas que de veras saben, ¿sí?, cómo es una mujer bíblica, esto es todo lo contrario, es antagónico. Dice mi esposa, y las mesiánicas por Gal Gadot se sienten súper princesas israelíes. Sí, porque creo que es esta, ¿verdad? La que salió de Mujer Maravilla, una cosa así, ¿no? Acá como es judía y bueno, ahí está representando a Ishtar, pues ahora ya se sienten, ¿verdad? Como la judía. La judía, pues es judía, pues es del pueblo santo, ¿verdad? Y todo eso, ya saben. Entonces, bueno, imagínense. Entonces, bueno, miren, el judaísmo lamentablemente continuó, por supuesto, con Ishtar, se la trajeron de Babilonia, ahí está en el libro de Esther, no es un libro inspirado, no es un libro del tiempo de los profetas, es un libro posterior, es un libro que da culto a Marduk, Mardoqueo, Ishtar, Esther, o Esther, ahí está, y al resto de los dioses sumerios. Entonces, ¿qué viene a hacer el cristianismo con esta deidad? Pues la perpetúan ahí. En vez de decir, sabes que este libro es una añadidura judaica y es totalmente paganismo, ellos dicen, bienvenida Esther, la reina, la belleza. Aquí vienen todas las cristinas, ¿verdad? O cristianas o cristianoides, etcétera. A mí me perdonan, pero la alusión es porque no son verdaderamente bíblicas, sino de la teología gnóstica, para basarse de una influencer, de una diosa influencer de Sumeria, y creer que ellas deben de ser guerreras, luchadoras, vencedoras, y la lanza y las marcas de la sangre ahí, ¿verdad? Y ensangrentadas, claro, muy perfumadas, ¿verdad? Muy maquilladas, por supuesto, no puede faltar el maquillaje, la sangre y todo, pero maquilladas, puras indoeuropeas también, no sé, puras, ¿verdad? Caucásicas, yo qué sé. Aquí no estoy viendo yo a una latinoamericana, ¿verdad? Propio de el color de piel, ni otras características. No, aquí estamos viendo alusiones, ¿verdad?
caucásicas, de Ishtar, de etcétera. Ashkenazí, hasta la judía esta es Ashkenazí, no creo que sea, y menos es judía observante, por supuesto, ya saben, es sionista Ashkenazí. Entonces, todo esto otra vez es perpetuar los nombres de las deidades, en este caso de una diosa, en la cristiandad. Fíjense nada más. Según la filosofía feminista, ¿verdad? Sometidas, que dicen ellas, como que sometimiento, como que quiero ser pastora, predicadora, quiero ir, ¿verdad?, a convertir a África a los lobos y todo, a los leones. Todas estas cosas de veras son ya, es la nueva filosofía. Entonces ahí está, dioses en el cristianismo, y en este caso esta deidad.